cuestión, una vista en perspectiva de una sección rectangular, esta carga podría estar contenida en uno de los planos que contiene a los excentroidales principales o fuera de estos planos. En este primer vista que vemos aquí en la figura 2A hexa 1, vemos que la carga está aplicada sobre el eje Y, por tanto su excentricidad solamente es respecto al eje X y será un esfuerzo combinado de flexión simple con tracción. Otra variante es que la carga esté sobre el eje X con excentricidad respecto al eje Y. Eso vemos en la figura 2A hexa 2. La carga P está aplicada sobre el eje X con excentricidad respecto al eje Y. Este será un esfuerzo combinado de tracción con flexión respecto al eje Y. También podría darse que la excentricidad se dé con respecto a los dos ejes, como en la figura Fig 2A hexa 3, donde la carga P está aplicada en este punto, que tiene una excentricidad respecto al eje Y, XP, y respecto al eje X, Y sub P. En este caso, la carga no está contenido en ninguno de los planos que contienen los excentroidales, pero en los tres casos, esta carga es paralela al eje longitudinal Z. Entonces, esos son los tres casos que se pueden dar en la carga excéntrica. Entonces, vamos a ir viendo caso por caso y generando la formulación matemática que nos permita determinar los esfuerzos por excentricidad. Para eso voy a empezar por este primer caso. Voy a plantear el caso de carga excéntrica simple con el eje Y. Ahí tenemos la carga está sobre el eje Y, la excentricidad es Y sub P, por tanto, un problema equivalente a este planteo aquí en la figura Fig 2A hexa 1.3, en esta figura, donde traslado esta carga al centroide y más el efecto de la excentricidad. Ahí tengo la carga PZ, que está en la dirección Z, y el momento que me genera respecto al momento X, esta excentricidad, que va a ser P por Y sub P. Entonces, a partir de esto, para generar la formulación matemática que me pueda determinar el esfuerzo en cualquier punto de esta sección, digo el esfuerzo en la dirección Z, esta dirección en cualquier punto de esta sección, va a ser igual más menos la fuerza PZ, que es axial, esfuerzo por carga axial es P sobre A, PZ sobre A, más menos el efecto de la flexión que genera el momento en X por la distancia de este eje perpendicular al punto donde deseo determinar, en Y, hacia arriba o hacia abajo Y. N al punto N, dividido sobre la inercia con respecto a este eje X. Entonces ahí tenemos la ecuación. En este tipo de problemas también vamos a ver en la determinación del esfuerzo, no vamos a incorporar signos por cargas, ni por momentos, ni por coordenadas. Vamos a incorporar el esfuerzo con su signo. El esfuerzo vamos a suponer positivo a las tracciones y negativo a las compresiones. Entonces, en la formulación vamos a poner dando a entender que podemos indistintamente tomar en función del tipo de esfuerzo que nos venga. Si es tracción, será positivo, si es compresión, negativo. Entonces, solo vamos a tomar el esfuerzo con signo. Un minutito, jóvenes, les vamos a crear otro grupo, aunque estamos atrasados, pero yo me atrasé, así que les voy a crear otro grupo más. Dice que
hay estudiantes que quieren otro grupo. Entonces les vamos a crear ese grupo. Un minutito. Bueno, ya están los dos grupos. Entonces proseguimos. Hemos visto el caso de la excentricidad simple con respecto al eje Y o del eje X, perdón, ¿no? Que la carga se encuentra sobre el eje Y, y hemos generado esta ecuación que nos determina el esfuerzo correspondiente. Entonces, hacemos el análisis ahora para el caso en el que la excentricidad es respecto al eje X, la carga se encuentra sobre el eje X a una distancia XP del eje Y. Aquí tengo la figura 2A hexa 1.4, en el que estoy mostrándoles la gráfica del problema inicial. Tengo la sección transversal, los ejes centroidales X, Y, Z, la carga P aplicada sobre el punto P que se encuentra sobre el eje X a una distancia XP del eje Y. Entonces, para aplicarle la determinación de la ecuación que me permita determinar los esfuerzos para esta condición en la sección, lo que voy a hacer es trasladar esta fuerza al centroide para aplicarle la técnica de la superposición y luego más el efecto de la excentricidad. Entonces traslado esta fuerza al centroide, PZ, es PZ, aquí al centroide. Aquí está en el centroide PZ, también es PZ, por si acaso aquí le falta su Z. Todas son en dirección Z, son paralelos al eje centroidal, es la característica de este problema. Luego, el efecto de esta excentricidad que va a redundar en un momento respecto al eje Y, como este, MY. Entonces, en este problema equivalente a este, le voy a aplicar la técnica de la superposición y voy a sumar los esfuerzos que me genera tanto el PZ como la flexión MY. Entonces, para eso, aquí me voy a venir. Entonces digo, el esfuerzo en estas condiciones, el esfuerzo en la dirección Z en el punto N va a ser igual a la fuerza axial que genera el PZ, que es P sobre A, será más menos PZ sobre A, más menos la flexión que me genera, el esfuerzo que me genera la flexión generada por el momento en Y, MY, por la distancia
X al punto P, donde quiero determinar el esfuerzo XP sobre la inercia respecto al eje de flexión, que es Y. Esa ecuación está aquí. Esfuerzo en la dirección Z en un punto N en la sección igual, más menos, debido a la carga axial PZ sobre A, más menos el momento en Y por su distancia X sub N al punto donde quiero determinar en forma perpendicular al eje de flexión sobre la inercia correspondiente. Ecuación que me permite determinar el esfuerzo para este caso. Donde introducimos en la formulación el signo, el tipo de esfuerzo. Si es tracción, positivo; si es compresión, negativo. No incorporamos en la fórmula con signo ni el momento, ni las coordenadas, ni la carga, sino el tipo de esfuerzo. Luego tenemos el tercer caso, que es el caso general, en el que la carga no se encuentra sobre alguno de estos ejes centroidales principales. Se encuentra en un punto diferente, un punto P. Por tanto, esta carga tiene excentricidad doble, tiene una excentricidad respecto al eje Y, el XP, y respecto al eje X, el Y sub P. Entonces, para poder analizar y generar la formulación matemática, voy a trasladar esta fuerza aquí al centroide. Cuando trasladamos una fuerza de un punto a otro en forma paralela, trasladamos la fuerza más el efecto del par que se genera como consecuencia del traslado, que es la excentricidad. Y eso genera un momento. Entonces, traslado esta fuerza aquí al centroide, PZ, y luego la excentricidad Y sub P genera un momento respecto al eje Z, al eje X, y ese momento será en este sentido, más el momento que genera respecto a la excentricidad XP, que está con respecto al eje y eso va a generar un momento en este sentido. Entonces tendremos un momento en X y un momento en Y. Entonces aquí, este problema es equivalente a este otro. Hacen lo mismo, no son iguales, pero hacen lo mismo. Por tanto, podría determinar en este, aplicándole la técnica de la superposición, el esfuerzo que me permite determinar la formulación matemática para determinar el esfuerzo en estas condiciones. Digo, el esfuerzo en la dirección Z en un punto cualquiera de esta sección, que le voy a llamar N, a ese punto, va a ser igual al esfuerzo que me genera esta fuerza PZ que pasa por el centroide, que es P sobre A, fuerza axial, PZ sobre A, más menos, dependiendo del esfuerzo, si es tracción será positivo, si es compresión será negativo. En este caso sería tracción. Pero como estoy formulando en forma general, voy a poner más menos. Más menos el esfuerzo que me genera el momento en X, mx, por la distancia del eje de flexión al punto donde quiero determinar en forma perpendicular, y n, sobre la inercia con respecto a este eje de flexión, x, y x, más menos el esfuerzo que me genera el momento respecto a este eje y, my, sobre la inercia respecto al eje de flexión, y por la distancia de este eje de flexión al punto donde quiero determinar en forma perpendicular, x. Ecuación que me permite determinar el esfuerzo cuando la carga se encuentra fuera de los planos que contienen a los ejes centroidales principales. Esto es flexión asimétrica. ¿Quieren comentar algo?
quieren participar, están despiertos, se han dormido, nada. Dice que no hay nadie, ni despierto ni dormido. Teóricamente, aquí en el grupo 1 hay 99, en el grupo 1B, 1A, 1, G1, y en el G1B hay 34, y sin embargo, cuando les pido que si están presentes o no, no hay nadie, ¿no? Ahí andan. ¿Por dónde, pero? Por la universidad, por el Prado, o por algún lugar en particular, porque parece que en clase no están. No, ¿no? Ay, qué bien. Por lo menos dice estar, pero la tecnología ahora nos permite decir dónde estamos, aunque no estemos. No importa, está bien. Entonces, para ver esta aplicación de la excentricidad, vamos a ver un ejercicio numérico, una aplicación, y luego vamos a ver una aplicación muy particular que tiene esto de las excentricidades. Las cargas aplicadas con cierta excentricidad en el campo ingenieril nos permiten hacer algunas verificaciones del comportamiento de algunas estructuras, la verificación. Cuando entren en la etapa de diseño, van a ver que a veces hay la necesidad de verificar en el diseño que ciertas estructuras deben tener comportamientos particulares para responder a las exigencias del trabajo. Por ejemplo, dentro de los materiales que disponemos, tenemos materiales del tipo de las mamposterías. Si bien hoy por hoy las mamposterías, quién sabe, son menos utilizadas que antes, pero siguen siendo importantes, puesto que su bajo costo ayuda o permite, o ayuda sí, a darle mayor uso, ¿no? Porque es competitivo todavía, aunque sea de gran volumen. Entonces, esto hace que la mayoría de las mamposterías, o casi todas, no hace el volumen, sino las mamposterías en general tienen capacidad de soporte a un solo tipo de esfuerzo. Normalmente las mamposterías trabajan a compresiones y a tracciones su capacidad es prácticamente cero. Algunos elementos se podría conseguir antes de conseguir la fisuración, antes de que se dé la fisuración en las mamposterías que consigan soportar algunas resistencias a la tracción mínimas. Pero en cuanto le llega a la fisuración, se anula esta capacidad. Por tanto, casi siempre no se toma en cuenta su capacidad de la tracción. Entonces, si voy a diseñar elementos de esta naturaleza en base a morteros, o perdón, en base a mamposterías, cualquiera sea el tipo de material empleado, voy a necesitar de alguna forma mostrar que en ninguna parte de la estructura van a aparecer tracciones, sino este elemento es susceptible a colapsar cualquier instante. Entonces podría, a través de descargas excéntricas, hacer esta verificación de que el esfuerzo es de un solo tipo en la estructura, aplicando esta teoría que estamos viendo. Otra forma, otra aplicación muy frecuente,
o tal vez bastante empleada, es el caso de la verificación de los elementos que en el proceso constructivo han sufrido algunas deformaciones. Concretamente, los elementos verticales, las columnas. Las columnas son unos elementos muy delicados, muy susceptibles a colapsar por dos causas fundamentales. Uno es el problema de la estabilidad elástica, o sea, las deformaciones laterales, aun cuando estén muy bien construidas, o sea, la esbeltez es un problema que debe ser controlado bastante en los elementos verticales, las columnas. Y el otro efecto es estas deformaciones laterales que redundan en una excentricidad de la aplicación de cargas. Cuando en el proceso constructivo las riostras, las flechas o el sistema de sujeción que hemos empleado para mantenerlo vertical o en la posición en la que queremos que trabaje, ha sufrido ciertas deformaciones. Entonces, de entrada, no se puede rechazar, puesto que quién sabe, pese a estas pequeñas deformaciones, no esté totalmente perdida la estructura. Entonces, para su rechazo o su aceptación, debemos verificar que las excentricidades generadas a través de estos procesos de errores o erróneos o prácticamente circunstanciales por el proceso constructivo, no generan la inestabilidad de la estructura. Eso se puede mostrar a través de estas excentricidades, la aplicación de estas teorías. Entonces podemos decir con precisión si la estructura es recuperable, si se puede todavía recuperar a través de algunos procesos o todavía puede funcionar adecuadamente, no adecuadamente, tal vez con esas sus deficiencias constructivas. Entonces vamos a ver en la segunda parte este proceso de aplicación, cómo se puede conseguir que estas excentricidades o cuáles son las excentricidades máximas que puede admitir una sección para trabajar en toda la sección solo en un tipo de esfuerzo. Entonces, para esto voy a empezar con el ejercicio de aplicación que les he dicho, clásico, de lo que son las excentricidades. Un problema clásico es de la prensa C, una prensa C de esta forma, en la que quiero determinar sus esfuerzos que están sometidos o los máximos o la carga. Aquí en el problema dice, les voy a leer, la que vamos a aplicar, dice, problema 1, una prensa C es accionada presionando un elemento hasta una carga P aplicada en el centro de la sección transversal. Si el esfuerzo admisible es de 2.800 kilogramos sobre centímetro cuadrado y las dimensiones de la prensa son las indicadas en la 2A1, esta es la figura 2A1, le voy a modificar aquí, puesto que en la figura es una imagen, no voy a poder cambiarlo. Voy a cambiar aquí, que no es el correcto, 2A hexa 18, decía. 2A hexa 1.8. Ahora sí, la figura que menciona el problema es la que está en la gráfica. Así no van a decirme que no corresponde, que es otra figura. Donde H es 50 centímetros, su altura. B, su base, 30 centímetros. C, 10 centímetros. Aquí está C. Z25 es 5 centímetros, es 2,5 centímetros. Son las dimensiones de su sección transversal. Y nos dice cuál
cuál la máxima carga que puede soportar la prensa. Entonces, en estas condiciones del enunciado nos están pidiendo el valor de esta carga P. Para la solución del problema, como me están pidiendo la máxima carga P, qué valor toma esta carga en términos de seguridad, hasta qué valor, hasta qué carga puedo accionar esta prensa. Entonces, para su solución debo determinar en qué parte, en qué sección, en qué tramo de esta sección de la prensa me genera el esfuerzo extremo. Si encuentro la sección donde me da el esfuerzo extremo, la sección y el punto correspondiente, en la sección, a partir de ahí puedo igualar que ese esfuerzo sea al máximo admisible del material empleado, que es 2.800, y de ahí despejar el valor de P y encontrar la carga máxima que puede soportar esta prensa. Entonces, para eso voy a empezar refiriendo esta sección transversal a unos ejes referenciales y generando el eje longitudinal de la prensa, el eje de la prensa. Y sobre ese eje trabajar para determinar los esfuerzos. Naturalmente, cuando trabajo sobre el eje de la estructura, pueden haber, voy a tomar esfuerzos medios, puesto que los esfuerzos extremos podrían darse en las aristas exteriores o interiores de la sección, en estas, o en estas, o en estas, o en estas, en alguno de los verbos. Sin embargo, para propósitos de generación del esfuerzo atrás del momento, voy a tomar el eje de la estructura del perfil. Y entonces aquí tengo la sección transversal y lo estoy refiriendo a unos ejes referenciales en primera instancia U y B. Esto para determinar el centroide. Al ser la prensa hecha de un perfil T como este, no es fácil determinar el centroide no puedo determinar el centroide en forma directa por simple inspección visual. Y entonces tengo que hacer a través de un análisis, para lo que refiero esta figura a estos ejes U y B. Asumo esta posición por conveniencia. No hay ninguna teoría que me diga que debo colocar en este punto o en otro punto. Simplemente por conveniencia. Y le aplico, discretizo esta figura T en dos secciones rectangulares, una figura compuesta de dos figuras rectangulares. Aquí uno de estos puntos y voy a tener un rectángulo y otro rectángulo. Y luego le aplico Steiner y digo UG, la posición que me determina el centro de esta figura va a ser al área de este primer elemento por su distancia en U de este eje B, más el área de este triángulo, de este rectángulo, por la distancia de este B a este centroide, y sobre la sumatoria de las áreas, área 1 más área 2. Reemplazo de valores, hago una maquinadita, ¿no? Y saco que es 4,375 centímetros. Con 2 decimales es suficiente. Aquí está con 3. Check. Es más que suficiente 2 decimales. Para el vertical, digo, BG, esta distancia BG al centroide, va a ser igual a la sumatoria de esta área por esta distancia del eje horizontal referencial al centroide de este elemento, más el área de este elemento y la distancia de este eje referencial horizontal al centroide de este elemento, sobre el área sumatoria de esta área más esta, reemplazo valores y tengo que es 2.5. Dice que esta distancia de aquí al centroide es 2.5. Tengo definido el centroide, este es el centroide, y le aplico ejes centroidales sobre este punto. Le estoy llamando eje X, eje Y, y el Z va a ser el longitudinal.
como tengo una figura, entonces el Z va a ser para todos los casos el longitudinal. Y los transversales van a ser el eje X y el eje Y. Entonces, a partir de esta figura, analizo como dice el enunciado, que esta carga está aplicada en el centroide de esta figura, de la sección transversal de esto. Entonces, le aplico ahí y veo cómo va a ir analizando tramo por tramo. Este primer tramo, el tramo de J hasta este primer tramo C, este primer tramo, solo recibe carga axial. Entonces, en este primer tramo solo hay compresión axial. El esfuerzo en cualquier punto de esta sección va a ser igual P sobre A. Esta fuerza dividido entre área para este primer tramo. Este segundo tramo B, vemos a partir de esta sección genera momentos. En primera instancia, en el eje hasta el punto donde empieza el quiebre es solamente carga axial. A partir de este punto, en la medida en que crece este bracito hasta llegar a este otro punto del centroide, va a generar momentos y su bracito va a ir creciendo. A un infinitésimo va a ser P por ese infinitésimo. A este punto final va a llegar P por este brazo correspondiente al momento. Y va a ser un caso de flexión más un efecto de corte. Este momento, va a generar un momento así, y esta fuerza va a generar una fuerza en dirección vertical que va a generar el corte a través de esta sección y el efecto de la flexión. En este problema no vamos a tomar el efecto de corte, solo vamos a tomar la flexión. Estamos solamente en flexo-compresión. Si es que hay tracción y compresión, sí tomamos, si no, no. Entonces llegamos a esta línea y a partir de esta línea, en este elemento H, en esta altura H, va a empezar a actuar esta fuerza, así, hacia arriba, a traccionar, y esta excentricidad va a generar momento. Entonces, sobre esta línea va a haber una carga P traccionante y un efecto de momento que va a tener esta dirección, una flexión. El colocado esta sección de esta forma, aquí está el eje X y este es el eje Y y este es el eje Z. Entonces vamos a tener aquí un momento en esta dirección, momento en X y una fuerza PZ. Ese momento va a ser constante desde aquí hasta aquí y la fuerza axial también. En esta línea, en este sector que está apoyado en toda su longitud sobre el elemento, solo aparece esta fuerza de corte aquí, el momento aquí se anula, ya no hay esa fuerza por efecto del apoyo, y entonces la parte crítica va a ser este tramo. Entonces aquí voy y planteo ese análisis que hemos hecho, aquí está planteado, de la carga, el eje de la prensa, ¿lo ve? Y los diferentes sentidos que le estamos dando. La carga P y finalmente aquí sobre el lado este H, donde tenemos la acción, la fuerza y el momento correspondiente. Aquí estoy planteando ya las fuerzas resultantes, las equilibrantes, las que se oponen. Si la acción viene la fuerza en este sentido, la reacción será en este otro sentido. El momento accionante es en este sentido, el momento opositor o resultante en este sentido. Entonces digo, en esta sección, estas van a ser las cargas críticas. Esta fuerza P va a actuar en este punto y este momento alrededor de este eje X, en este sentido. Entonces, para eso estudio cada punto. En esta sección, los probables puntos críticos van a ser todos estos puntos de cambio de dirección. Entonces, tengo al menos para estudiar 1 punto, 2 puntos, 3 puntos, 4 puntos, 5 puntos, 6 puntos, 7 puntos, 8 puntos. Sin embargo, podría haber, la fuerza P va a generar un esfuerzo
en toda la sección la misma magnitud. El momento va a generar, supongamos, en este sentido, voy a suponer que esto está volcado, así, para así fines prácticos nada más. Entonces, así, todo lo que está a este lado va a traccionar del eje X y todo lo que está a este otro lado va a comprimir. Y si quieren a la inversa, esto le vuelco, todo este lado va a traccionar y este lado va a comprimir. Esta fuerza, PZ, está comprimiendo toda la sección. Entonces, en alguno de las aristas va a sumar los esfuerzos y en la otra va a restar los probables puntos críticos donde se vaya sumando. Entonces, puedo determinar, dependiendo del sentido que le voy a dar, o van a ser estos puntos o van a ser estos puntos los máximos, donde sume. Entonces, eso puedo generar a través de estas gráficas que estoy viendo y matemáticamente necesito para generar esos esfuerzos, aquí, necesito el área de esta figura, 1, necesito la inercia respecto a este eje, que es el eje de flexión, entonces aquí genero esas condiciones. Aquí estoy planteando el producto de inercias, no era necesario, pero está planteado y dice el producto de inercias es 0, 0. ¿Por qué estoy haciendo este producto de inercias? Para verificar si estos ejes que están aplicados en su centroide son principales. Como me está pidiendo la carga máxima me va a dar solo si trabajo con los esfuerzos extremos. Y los esfuerzos extremos se dan cuando en la sección los ejes con los que estoy trabajando son principales. Entonces, hay dos formas de determinar si estos ejes son principales. Uno, si estos ejes, alguno de estos ejes de simetría, ese es principal y el perpendicular también es principal. Por tanto, el producto de inercias da 0. Entonces, verifico que el eje X no es de simetría, ¿no? El eje Y sí es de simetría, por tanto, este es eje principal, centroidal principal, y su perpendicular también es centroidal y principal. Entonces, estos ejes son centroidales y principales. Por esta simetría no necesitaba hacer esta demostración, pero sin embargo, esto sí me va a dar 0. Al ser estos ejes principales, entonces los esfuerzos que voy a determinar me van a dar los críticos, los extremos. Entonces, para determinar la inercia, le aplico a Steiner, digo, en X, aquí en esta figura, con respecto a este eje X, digo, discretizo esta figura T en dos figuras simples, un rectángulo y otro rectángulo, y digo, la inercia de este rectángulo, de este primero, con respecto a su eje local aquí, X0, en su centroide de este elemento, de esta área, X0, va a ser igual a esta subbase Z por esta altura al cubo sobre 12, con su eje local, más, con respecto a estos ejes, su área multiplicado de este eje centroidal a este centroide, por esta distancita, al cuadrado. Ya tengo de esto. Más con respecto a su centroide eje local de este elemento, de este, X0, que va a ser su base, va a ser esto, W por esta altura, S al cubo sobre 12, es con respecto al centroide, más el área de esto, W por S, y por la distancia de este centroide a este centroide, de aquí, aquí al cuadrado. Y tengo la inercia en X. En Y, respecto a estos ejes, para este elemento, su eje local va a coincidir con este eje. Esto va a ser su base. Le hemos llamado, creo, R por Z al cubo sobre 12, más el área por su distancia
de este eje al eje local centroidal de este, que coincide 0. Solamente es entonces la inercia respecto a su eje local, más respecto a estos elementos, y así hemos determinado las inercias en X y en Y. Ustedes le aplican, le ponen numeritos a esas fórmulas y determinan los esfuerzos, perdón, las inercias. Una vez que tengo la inercia, estoy analizando aquí tramo por tramo, el tramo AB, no sé dónde estoy llamando, aquí AB, para este elemento solo es compresión, entonces digo aquí en el tramo AB, el esfuerzo es sigma es igual a P sobre A. Entonces de ahí despejo, P ha de ser igual a sigma por A. Sigma es 2800, el área aquí debe estar determinado en alguna parte. No hay, pero podemos determinar. No es de acuerdo a estas dimensiones, calculan ustedes. Esto es Z, esto W, Z por R. ¿Dónde está Z? Z. 2,5 por 5 más 2,5 por W por 5. Ese es el área. Entonces aquí hacen operaciones, el sigma por esa área multiplican y esa es la carga que soporta esta parte. Esta parte. Si quieren, este elemento y este elemento, que solo trabaja con presión. Puede aguantar hasta que P tome esa carga. Luego puedo encontrar lo que puede soportar, hasta qué valor de P puede soportar este elemento. Ahí está. Tramo BC. Tramo BC, BC. Esto trabaja a flexión. Entonces digo, aquí, tramo BC, la flexión. La flexión es igual a M, es respecto al eje X igual a Z2 por P. ¿No? Es el momento. Entonces digo, el esfuerzo, de ahí el esfuerzo es igual a M por su distancia perpendicular al eje de flexión, el Z, sobre inercia en X. De ahí despejo el P, el PB, será el esfuerzo por la inercia por este momento que es Z2 por P y por Y. Como el P está despejado, aquí reemplazo valores, 2500 la inercia en Y es la distancia del eje de flexión al punto, al extremo. Aquí tenemos, está determinado los valores. Aquí vemos que la figura va parada. Este nervio está aquí arriba y esta parte está aquí abajo. Por tanto, del eje correspondiente, la posibilidad a este nervio, a esta fibra superior, esta distancia del centroide a esta fibra. Aquí tenemos esa distancia. Será esta distancia a esa fibra. Será el UG, 437. Entonces ponemos ese valor y determinamos, hacemos números, una maquinada, y tenemos que es de 3000. Dice que esa sección puede aguantar hasta que la carga puede estar en 3644.12 kilogramos, que es ya pequeño comparado con esto. ¿Bueno? Luego procedemos a determinar el esfuerzo en este tramo. En este tramo hay una flexocompresión o flexotracción, dependiendo del sentido. Y entonces digo, no hay aquí, en la siguiente diapositiva, aquí, tengo el tramo CD. El tramo CD, el momento es Z2 por P, es el mismo que el otro momento máximo, pero es un esfuerzo combinado. El esfuerzo en este tramo va a ser a P sobre A más el esfuerzo por flexión MX sobre YX por la distancia Y correspondiente. De ahí saco factor común P de esa ecuación y me va a dar esta fórmula. P en este tramo ha de ser igual el área por la inercia por sigma sobre YX menos
A y por Z2. Reemplazo esos valores aquí y hago operaciones y dice que ese esfuerzo es de 3.825,61 kilogramos. El tramo DE es el horizontal, el DE, que debe estar aquí abajo posiblemente. No. No está indicado, pero se refiere, el DE se refiere a esta parte, a esto, el DE. Y entonces, en ese DE no hay esfuerzo solo de corte, DE. Y finalmente tenemos el tramito estito, que le estamos llamando aquí BC EF. El EF va a ser este pedacito, que es solo de compresión, es igual que este elemento superior. Es compresión axial y la carga va a ser sigma por A, que va a ser igual que el elemento superior. Entonces aquí tenemos 4 valores de cargas. Dice el tramo inferior, aquí nos vamos a ir, este tramo que está soportando una compresión de 70.000, este que está soportando una carga de 70.000, puede soportar hasta 70.000, hasta que esta P sea 70.000, porque solo es compresión. Esta por flexión nos dice que aguanta, creo que le hemos llamado BC, que aguanta hasta 3.644.12. El BC, es el BC, hasta que P tome 3.000 y fracción. Y finalmente este CD que tenemos aquí, CD, que puede aguantar hasta 3.825,61 kilogramos. Entonces comparamos estos 4 valores y el menor de esos decimos que es la respuesta. Aquí este tramo que trabaja a un esfuerzo combinado flexo-compresión aguanta hasta 3.825,61. Y el tramo BC, este tramo BC que solo trabaja a flexión, aguanta hasta 3.644.12. Esto nos muestra que la flexión simple está mandando en esta capacidad. ¿Por qué hay este efecto de que la flexión simple es menor? En realidad es más complejo que eso este problema. Porque resulta que un solo tipo de esfuerzo nos genera y el tramo aló, 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 hija. Está contestando la llamada. ¿Aló? Hola, Dani. ¿Aló? Bueno, un minutito, jóvenes, se me ha cruzado el teléfono, no sé qué ha pasado. Bueno, retomamos nuestra clase. Les decía que este valor, si bien aquí aparece como respuesta, resulta que en este tramo, en el tramo CD,
hay dos sectores de esfuerzos extremos. En una suma y en la otra resta. Entonces, si nosotros analizamos este tramo en el CD, tenemos esta línea y esta línea probable de esfuerzo. Entonces, si aquí viene la carga en compresión y esta fuerza hace esta operación, en este lado va a sumar lo que genera la compresión axial y la carga de flexión. En este tramo, en cambio, la carga va a comprimir y el momento va a traccionar, por tanto va a restar. Dependiendo de cómo llega la carga, para este caso particular, nosotros si analizamos el comportamiento la respuesta para este sector de este esfuerzo, el momento, la acción viene así y la carga viene hacia arriba. Como debe oponerse, voy a volcarlo, la carga va a venir así y el momento va a ir así. Entonces, si este es el sentido de ubicación, aquí vemos la posición, el nervio viene aquí afuera y esta parte hacia adentro. Entonces hay que tomar la posición de este esfuerzo en esta posición y el esfuerzo, este momento va a comprimir esta línea. Comprime esta línea y tracciona esta línea. Esta fuerza comprime en este punto. Y entonces aquí debo sumar y aquí debo restar. Y de eso debo sacar. Por eso es que el esfuerzo aquí está saliendo un valor menor en este sector comparado. Hay que tener cuidado con eso, puesto que al ser una suma algebraica el esfuerzo en esta parte, la carga en uno de los extremos, la carga en general va a generar un solo tipo de esfuerzo. Genera tracción en todo esto. Y esta excentricidad genera un momento. Va a generar este efecto así, una compresión en esta línea y una tracción en esta línea. Tracción y compresión. Y esta fuerza genera una tracción. Aquí va a sumar y aquí va a comprimir. Como esta distancia del centro de aquí es pequeña, entonces esto al sumarse va a dar un esfuerzo menor que en el caso, entonces aquí, el BC, en el BC. Por eso esta es la carga máxima que puede soportar. ¿Sí? Entonces, de esa forma hemos determinado el valor correspondiente. Si hay alguna cosa que no esté claro, me dicen. Si quieren comentar algo, lo hacen. Otra vez, no hay alumnos. 98 del grupo G1. Aquí estamos, Inge. Dormidos, almorzando. Aquí estamos, Inge. Porque están masticando. Para disimular. Para disimular, dicen, aquí estoy. Grupo 2, 35, que tampoco dice nada. Peor, solo han dicho quiero entrar nada más. Estamos aquí, Inge. Bueno, ese es el problema. Entonces pasamos a lo que es la segunda parte de la aplicación de este problema, el caso de la excentricidad. Para eso voy a referirme a una sección rectangular cualquiera para tratar de mostrarles este efecto de la excentricidad, las bondades que tiene para poder verificar o determinar, o la forma de determinar cuál es el rango en el que puede moverse la carga excéntricamente para que genere un solo tipo de esfuerzo en el centroide o en la sección, no en el centroide. Entonces,
Si tengo esta sección rectangular y le aplico la carga en el centroide, todo el esfuerzo me va a generar de un solo tipo en toda el área. Pero si le empiezo a mover excéntricamente la carga sobre este eje o sobre este eje a un lado, a partir de una cierta distancia, la sección va a estar sometida a esfuerzo combinado, a dos tipos de esfuerzo, sea en esta dirección o esta dirección que genere la excentricidad. Pero hay un área cercana al centroide que cuando la carga se encuentre dentro de esa área o en el perímetro exterior de esa área, el esfuerzo es de un solo tipo, aun cuando sea excéntrica la carga. Mientras se encuentre en el perímetro exterior de esa área o interior de esa área, cuando la excentricidad esté dentro de esa área, el esfuerzo es de un solo tipo. Entonces, a esta área que no circunda, al área que genera esa excentricidad de la carga respecto del centroide se conoce como núcleo central. El núcleo central es un área que cuando la carga se encuentra en el perímetro exterior o dentro de esta área, genera un solo tipo de esfuerzo. ¿Cómo se puede generar esta determinación de área para cada sección? A través de plantear el paso del eje neutro. Ustedes saben que el eje neutro es un eje, una superficie que puede estar en el centroide de la sección, en cualquier parte de la sección, ¿no? Puede estar en los perímetros, en los exteriores de la sección, en este perímetro, o puede estar fuera de la sección. Cada estado en el que se encuentre el eje neutro representará un tipo de esfuerzo que esté, o tipos de esfuerzo que estén actuando en el centro, en la sección. Entonces, a partir de esta concepción, o a partir de este comportamiento, podría plantear que el eje neutro pase por las aristas, supongamos por esta arista. Hago pasar el eje neutro y entonces determino un punto del eje neutro y le planteo en la ecuación general de esfuerzo de doble excentricidad que se da para un punto cualquiera, ¿sí? X, Y, y genero para esas condiciones el punto, reemplazo este punto del eje neutro en este punto y sé que el esfuerzo es cero. Toda vez que el eje neutro pasa por un punto, cualquier punto que esté contenido sobre ese eje neutro es de esfuerzo cero. Por tanto, le igualo al esfuerzo cero y determino las coordenadas que le corresponden cuando el eje neutro está en este borde, dónde debe estar la carga. Y calculo ese punto y determino un punto de posición de la carga. Genero el eje neutro a través de este sector, identifico un punto en ese eje, determino las coordenadas de ese punto, reemplazo en la ecuación general y la igualo a cero y determino la posición de la carga en algún punto, que me genera que el esfuerzo sea de un solo tipo. Igual hago para esta arista, y de las 4 aristas determino 4 puntos, los 4 puntos, y me va a determinar ese núcleo central, donde la carga colocada en esa arista o dentro de esa me genera un solo tipo de esfuerzo. Aquí les voy a mostrar una figura de ese planteamiento. Aquí en esta figura estoy planteando el paso del eje neutro en esta línea, 1, 1, eje neutro. Cuando el eje neutro está pasando por esta línea, por esta arista, ubico un punto por conveniencia de este eje neutro. Por conveniencia voy a suponer este punto. Le voy a llamar E1. E1, sus coordenadas van a ser igual. En X va a ser esta distancia. Va a ser B medios. Si supongo que esto es B y esto es H. B medios.
vertical coincide con el eje vertical 0, entonces será 0. E1 va a ser menos B medios y 0 en H. Entonces tomo la ecuación general. La ecuación general es esta. Para el caso de doble excentricidad, está compuesto por la carga P sobre A, más menos mx por YE sobre IX, más menos en la flexión con respecto al otro eje, su distancia, su bracito a la fibra más alejada, más solicitada de respecto a este eje y su inercia Y. ¿Vale? Entonces, esta ecuación la adecuo para esas condiciones, digo, en el punto E, para cada punto correspondiente. Digo, el esfuerzo en la dirección Z en el punto E va a ser igual, o todos voy a suponer que sean tracciones o todos compresiones, porque lo que estoy queriendo es determinar que la sección sea solo de un tipo de esfuerzo. Entonces voy a suponer que todos van a ser tracciones. Y entonces la ecuación la adecuo PZ sobre A más MX y E sobre IX más este otro término. Entonces está adecuado ya para esta fórmula. En esta ecuación reemplazo los momentos correspondientes. El momento, estoy diciendo que es igual P por YP. Esto determina la posición de la carga, ¿no? Me está diciendo que el momento en X va a ser debido a la excentricidad respecto al eje X, va a ser YP. Entonces ese momento me va a dar P por YP. Estoy suponiendo un punto de posición de la carga respecto del eje X. El momento en Y va a ser MY por P por XP. Reemplazo estos valores aquí y tengo esta ecuación en esta. Estoy simplemente adecuando la ecuación para las condiciones generales. En esta ecuación incorporo el radio de giro. El radio de giro es una condición geométrica, una característica geométrica, que es igual a la raíz cuadrada de la inercia respecto al eje con el que quiero tomar el radio de giro sobre el área. Y entonces elevo al cuadrado ambos términos y digo que el radio de giro al cuadrado en X va a ser igual a la inercia sobre su área. De esta ecuación puedo encontrar la otra respecto del otro eje. Digo, el radio de giro al cuadrado respecto al eje Y ha de ser igual a la inercia en Y sobre su área. Reemplazo en esta ecuación, hago operaciones y digo, el esfuerzo en todos los casos debe ser igual a 0, porque voy a trabajar con el eje neutro. Voy a hacer pasar el eje neutro por las aristas, entonces este esfuerzo siempre va a ser igual a 0. Lo único que tengo que reemplazar luego en esta ecuación es las coordenadas del punto que voy a analizar. Entonces hago igual a 0, hago operaciones y mi ecuación está, con estos artificios que he hecho, lo he convertido en esta ecuación. Digo que mi ecuación ahora es igual a este término. YP, YE, YP representa la posición de la carga, Y representa el punto en Y del eje neutro, XP representa la distancia X en X al punto, la excentricidad a la carga, XE representa la distancia en X al eje neutro en X. Y estos radios de giro, el radio de giro está aquí, conocemos, la inercia conocemos de una sección rectangular, en X va a ser B por H al cubo sobre 12, área va a ser B por H, esta inercia va a ser altura por B al cubo sobre 12, esta va a ser B por H, les reemplazamos, es totalmente, elevamos al cuadrado y se van a simplificar. Entonces, en esta ecuación le aplico a esta gráfica. Hago pasar por este punto, el eje neutro. Hago pasar por esta línea y determino este puntito. Sus coordenadas de esto son menos B medios y 0 en Y. Reemplazo estos valores en esta ecuación. Aquí, los valores correspondientes.
Digo, ya el esfuerzo hice 0, aquí reemplazo. Y es 0, 0. Esta Y es 0. Por esta cantidad, por YP, 0. Sobre esta cantidad, 0. Más, aquí, Y, esta XP es menos B medios. Menos B medios. Por XE sobre RE igual a menos 1. Aquí reemplazo estos valores, hago operaciones y voy a sacar de esta condición, para este E1, voy a sacar, estas eran sus coordenadas del E1, y esta, a partir de esto, el P me va a dar el P3, que va a ser a B sextos 0. Voy aquí a la figura, B sextos de aquí a este lado, y este es el punto 3. Y me genera este punto 3, esta condición. Hago para esta línea, determino estas ordenadas, reemplazo en la ecuación, hago operaciones y me va a dar este punto P4. Pongo este punto P4. Ahora hago pasar el eje neutro por esta arista, determino las coordenadas de este punto, reemplazo en la ecuación y me va a dar este punto. Me va a dar B sexto. Determino el punto P1. Luego hago pasar este eje, el eje neutro aquí, determino las coordenadas de este, reemplazo en la ecuación estas coordenadas y me va a dar el valor de este P2. Entonces, uno de estos puntos que me ha dado, coloco a escala 1 y de esa forma he determinado el núcleo central para una sección rectangular. ¿Qué me dice esta teoría? Que cuando la carga se encuentre en cualquier punto sobre esta arista o sobre este perímetro exterior de este núcleo central o dentro de este núcleo central, el esfuerzo va a ser de un solo tipo. Si la carga aquí es aplicada de compresión, el esfuerzo será aquí de compresión. Si la carga es de tracción, toda el área estará en tracción. Cuando la carga se encuentre dentro o en el borde exterior de este núcleo central. Y eso podemos determinar para cualquier área. La teoría es general, pero siempre con estos ejes centroidales y principales. ¿Existe esta teoría? Con eso hemos acabado lo que es la parte de la carga excéntrica, esfuerzo combinado por carga excéntrica. ¿Alguna cosa que quieran comentar ustedes? Nada. Entonces, con esto hemos terminado nuestra Buenos clase. días, ingeniero. Disculpe, yo tengo una pregunta del anterior ejercicio. Dime que el anterior. En el tramo BC no me sale el mismo resultado de menos 3.644, me sale otro resultado. Varía con poquito, con más o menos, a ver, me sale 36.000, 2.703. Y quería saber en qué me estoy equivocando para poder corregir. Te ha salido 36.000 Sí, o 3.600. 36.653. Ah, no, es harta la diferencia. Más o Harta menos. la diferencia. Sí, y quería Tendríamos saber que cuánto ver era el el valor de ejercicio. Y. A ver, espérame un cachito, voy a volver a poner la diapositiva. Y vamos a ver. Aquí está. El ejercicio de la prensa me estás diciendo. ¿No? Sí, Aquí. Ya. Vamos a compartir esto. Ya. Aquí me dices que te ha salido el valor de la carga. Esta respuesta me dice que te sale 36.000. ¿Este o cuál? sí, es Este valor. No sé. Pero es fácil de determinar. no, me equivoco, un cero más le puse, pero la diferencia no es mucha, creo que es con 20 y tantos, pero quería saber cuánto era el valor de Y.
en el tramo El BC. valor de Y. Ujú, El valor de Y, en el tramo este, BC. un ratito, este 36,000 está saliendo del vertical. Entonces lo que hay que analizar es en el vertical. Este es el vertical, es el tramo del BC. En el BC. En el BC, esta es la distancia. El BC, el BC, el BC, el BC. Esto va, esta fibra, este borde es este. Y este borde es este. Entonces, la distancia seguramente es de aquí a aquí. Eso entonces, tenemos esta distancia. R más S, ¿cuánto es? R más S es 7.5. 7.5 menos esta distancia que es aquí vamos a ver, no, aquí está. Pues. En realidad esta distancia es el UG, 437. De aquí a aquí. En este borde estabas tomando. 437. ¿Cuánto has tomado vos? 4,375. Estaba con 4,375 antes. Yo le he quitado este último valor. Con 2 decimales ha hecho. 4,37. A veces haz con 4,37, ¿cuánto te cambia? $3,631.32. ¿Y cuánto sacaste vos? 3,600. ¿Cuánto era? 3,600. 3,627.37. Este está hecho con tres decimales, me imagino, porque estaba con 3 decimales. Pero pueda que este valor, el esfuerzo crítico, no, allá a ese lado va a dar el esfuerzo mayor. Podría ser también con esta distancia que está hecho. Eso es 7,5, 7, aquí es 7,5, de aquí esto es 7,5 menos esto que es 4,37. 7,5 menos 4,37. El otro esfuerzo está en esta línea. ¿Cuánto es eso? 7,5 menos 4,37. 7.5 menos 4.375. Y en total me sale 5,078.32. No, es más grande ese. Este es el crítico, este lado. Debe ser los decimales que has tomado. El criterio es ese. Ya está bien, gracias, Inge. Es que los otros resultados me salieron igualitos, pero solamente se variaba. Ya, debe ser ese resultado. O tal vez el mío está mal multiplicado, ¿no? No sé, por lo que me dices. No sé. La inercia, como es flexión, debes tomar la inercia, el esfuerzo 2,800. La inercia es 120,44. ¿Has tomado ese 120.44. valor o has tomado otro? Sí, ese valor he tomado, Inge. Y Z2. No sé. 21.25. Ya, no, el criterio es ese. O sea, ese valor puede ser por esas fracciones que están tomando. Ya está bien, gracias, Inge. Bien. Entonces nos vemos la próxima clase. Hasta luego, Inge. Hasta luego, joven.